¿Cómo están todos? Bienvenidos a la segunda clase de estadística. En esta segunda clase estaremos trabajando sobre la tabla de frecuencias. ¿Qué son la tabla de frecuencia? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué encontramos en una tabla de frecuencia? ¿Qué son las tablas de frecuencias? Son las que organizan los datos para mostrar el número de veces que se repite la variable que obtenemos en un estudio realizado. ¿Para qué sirve la tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos de una muestra. En la tabla de frecuencia encontramos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Y la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos de una muestra. Frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual expresa el número de veces que en total aparece un determinado resultado dentro de una muestra estadística o dentro de una población estudiada, y se calcula la frecuencia relativa multiplicada por 100. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es el resultado que se obtiene de la sumatoria sucesiva de la frecuencia absoluta. Resumiendo, tenemos, como su nombre lo indica, frecuencia. La frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada. Aquí podemos observar una tabla como ejemplo, donde indica la realización de una encuesta a 100 personas sobre el estado civil de la misma. Y podemos observar, en la primera columna está el estado civil, que sería la variable. En el primer intervalo tenemos soltero, en el siguiente casado, divorciado, viuda y otros. Y en la última fila, el total, que indica el número total de datos que tenemos. En la segunda columna podemos ver la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite cada variable. En el primer intervalo podemos ver que tenemos 22 personas que son solteros. En el siguiente 45, que corresponde a casado. Y en el tercer intervalo 20, que corresponde a divorciado. Y en el siguiente 8 personas, que corresponde a viuda. Y en el siguiente 5 personas, que corresponde a otros.
Y en la última fila tenemos el total, que indica la cantidad de datos que tenemos. En la tercera columna tenemos la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria sucesiva de la frecuencia absoluta. En el primer intervalo tenemos 22. En el segundo tenemos 67, que es la sumatoria 45 con el 22. Y en el siguiente tenemos 87, que es la sumatoria 20 personas que corresponde a divorciado con 67 personas que ya tenemos. Más 8 personas sumado con los 87 que ya tenemos acumulado, tenemos 95 personas. Y en el intervalo donde cae otro, tenemos 5 personas. Sumado con 95 que tenemos, totalizamos 100 personas, la cantidad total de datos que tenemos. Y en el siguiente tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos que tenemos. En el primer intervalo tenemos 0,22, que es el cociente entre 22 dividido 100. En el siguiente tenemos 0,45, que es el cociente entre 45 dividido 100. Y así sucesivamente. Y en el último tenemos la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual es la multiplicación entre la frecuencia relativa de cada intervalo por 100. En el primer intervalo tenemos 0,22. Por 100 tenemos 22%. En el segundo intervalo, 0,45 por 100 es 45%. Y así sucesivamente para cada intervalo. Y en el último tenemos el total, la sumatoria de los porcentajes, tenemos el 100%. Bueno, el material de apoyo y la tarea ya se encuentra en la plataforma institucional. Muchas gracias por su atención y la dedicación de siempre en este difícil momento que estamos pasando. Éxito para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.